a la necesidad de tener varias computadoras que pueden acceder a internet, y ante el ofrecimiento que nos da el ICP de un grupo determinado de IPs, podemos hacer un ateo basado en una lista de control de acceso y un pool de diferentes IPs. ¿Okay? Nosotros vimos el día de ayer que ese ateo consistía en lo siguiente. El ateo dinámico tiene, por decirlo, 3 etapas. ¿Okay? O sea, hay 3 pasos que hay que hacer para esto. Le dije que el orden de los pasos no es obligatorio, el orden, la secuencia como tal, pero sí deben cumplirse los 3 para que debemos hacer lo siguiente. Para el ateo dinámico, es necesario primero crear una lista de acceso de la red interna, donde voy a agrupar ahí a todas las redes internas que quiero que participen en el ateo. Y algo tan sencillo como que decir un access list, hacer esto, incluso acá vamos a la lista de acceso basta. Permit y la red o las redes que necesitamos, las redes o redes internas, las internas, todas las internas que quiero que participen de la CL. Pueden ser una, pueden ser varias. Para nuestro ejemplo, como estamos trabajando nosotros en esta zona verde, nuestra red interna serían las 192.168.1.0, vamos a ubicar 0.0.0.255. Con eso cumplimos uno de los 3 requerimientos. Obviamente, si es que hubiese otra red, la voy agregando acá abajo, ¿no? Access list, el mismo número, permit y la red 10, 10, 10, 0, 0, 0, 2, 5, 4, 2, 5, 5, lo que nos den, vamos agregando y agregando y agregando. Pero recuerden que todas estas redes que aparecen en esta lista de acceso son internas, en otras palabras, direcciones privadas, todas. Para nuestro ejemplo necesitamos solamente de uno. El otro requerimiento que debemos cumplir es crear un grupo de IPs. Grupo pool IPs públicos. ¿Con cuáles IPs? Con los IPs que el proveedor nos ha dado. Y eso lo hacemos con el comando ipnatpool seguido de un nombre. UTP2. Y colocamos luego la primera IP del rango y la última IP del rango que queremos, del grupo que queremos crear. El día de ayer lo hicimos con las direcciones 181, 35, 18, 11, 181, 35, 18, 14. Pero debemos concretarlo con el comando netmask y la máscara de esa red. 255, 255, 255, 240. Le quito un pedacito del tamaño de la letra para que veamos. Ahora sí, teniendo esos dos datos o esos dos parámetros listos, lo que procedemos es a crear el NAT. Crear el nateo. ¿Y cómo creamos el nateo? ipnat inside. Primero tenemos que decirle el origen, ¿cierto? ¿Y cuál es mi origen? La lista de acceso. Lista 19. ¿Y cuál es mi destino? El grupo. Pool
como esto es equipo delantero, pues lo que trataría sería aplicar. O sea que si internamente yo tengo pilas, no te preocupes, a esa red de la vida las agregas acá. ¿Y qué pasa si es que yo tengo en el router? ¿Qué pasa si yo tengo en el router enrutamiento intervila con router on stick? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría si trabajamos bajo este escenario en el cual tenemos nosotros aquí el router? ¿Cierto? Aquí tenemos el switch. Y por acá yo tengo VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Y digo, oye, acá estoy haciendo router on stick. Cada VLAN pertenece a una red diferente, ¿cierto? Por lo tanto, acá ¿qué debo crear? Porque cada uno necesita una puerta de enlace. Tengo que crear subinterfaces, ¿no? Subinterfaces. Entonces, ¿dónde aplico el NAT? Porque si vemos el mismo escenario, yo aquí tendría la salida y este sería mi global. Este sería mi local. ¿En dónde lo aplico? ¿En la interfase o en las subinterfaces? En la interfase no puedo hacer nada porque ya creo subinterfaces. Tienen que aplicarle en cada subinterfase el IPNAT inside, IPNAT inside, IPNAT inside. Nada más. En cada subinterfase usted le dice IPNAT inside para que haga el cambio en esa subinterfase. Si alguna te olvida, esa no sabe. No se hace en la interfase. Lo que le dimos en la subinterfase sencillamente. Entonces, ¿cómo aplicamos este? Ahora viene la aplicación. En la interfase local, en la interfase global. En la interfase local, para nosotros es la interfase nivel 00 y IPNAT inside. Y la interfase global, que para nosotros es la interface, sería el 000 y IPNAT outside. Ahí está. Y eso para nosotros es navegador dinámico. Eso para nosotros es navegador dinámico. Pruébenlo ustedes en su router, por favor, configúrenlo. El estático ya debe estar puesto, ¿no? Ahora vamos a hacer con él. Ya. Para luego ver el otro caso. Salud. Sobrecarga, pero no estamos bien. Vamos al borde verde que es una dinamización de ahí. Ese estamos bien.
porque se tiene IP nombre de NAT y la setlist. Veo que se ve el nateo. Ahí está. Finalmente aplico en las interfaces. La otra interfaz. Y esto. No hay ningún error. Estoy creando el nateo dinámico. Eso quiere decir entonces que va a comenzar a sacar IPs públicos para asignarle a cualquiera de estos clientes que quiera ser incluido al servidor. No he hecho ninguna excepción. Entonces, supongamos que yo quisiera comunicarme con el servidor desde afuera, yo no podría hacerlo porque no sé qué tiene. Eso vimos el día de ayer, ¿cierto? Que solamente con hiperdinámicos, con nateo dinámicos, era posible iniciar conversación desde dentro hacia afuera. Además, no podrían hacerlo porque no saben cuál es el IP que le corresponde a cada unidad. Es muy diferente del IP en el nateo estático, porque en el nateo estático ya sabemos determinadamente qué IP le corresponde a cada público con su relacionado privado. Aquí no podríamos. Por ejemplo, si yo quisiera comunicar esta PC con este servidor, digo, eso sí puedo hacer. Eso sí puedo hacer sin ningún problema porque este IP ya lo conoce. Este IP ya lo conoce, es el 254. Vamos a ver si aquí está grabado para que no sea confundido. Está con el 139. Yo recuerdo que ya habían puesto el 141, creo, ¿no? Sí. Vamos a revisar, ¿ya? Estaba el... Sí, está con el 139 aquí, en blanco. No lo grabé, está con el 139. Vamos a comunicar a los dos. Si yo me voy a esta PC y yo le digo, quiero ver discurrir.com, obviamente van a poder comunicarse porque va a establecer un nateo de un lado a otro. ¿Okay? El nateo está estableciendo de todas maneras ahí. A veces demora un poquito la primera vez aquí por lo que está editando. ¿Me parece? Pues ahí está la página. Y se ve. Y si vamos a este router y le solicitamos que nos muestre cuáles son las asignaciones de nateo que he hecho, show IP NAT translation, estas son las que he hecho todas. Yo solamente he hecho un contacto, ¿cierto? Solamente he hecho esto. 217 nada más. A ver, sí, pues 217, ¿no? Y tantas conexiones ha hecho, ¿por qué? Aquí se ve que he hecho tantas conexiones y encima arriba dice UDP. Oye, pero yo sé que el navegador web utiliza TCP, porque es TCP, ¿cierto? Sí, pero yo escribí www.discurrir.com y la PC dijo, un ratito, a mí el nombre no me sirve de nada, necesito el IP. Se lo he preguntado a su DNS. Estas tres son las consultas DNS. Ahí le he dicho, dame el IP, el servidor correcto. El DNS le ha respondido y una vez que ha tenido el IP dice, ahora sí, me conecto al servidor. Vean los puertos. Este tiene una conexión establecida por UDP hacia el puerto 53 y por TCP al puerto 80. Por UDP, el puerto 53 es el protocolo DNS, está consultando. Por TCP, puerto 80, protocolo HTTP, está disponible por la página web. Pero aquí aún me quedan libres, ¿no? Tengo todavía 4 IPs libres.
Eso quiere decir que los demás equipos, vimos el día de ayer, también cada uno de ellos podía acceder hasta que se copaba el límite. ¿Estamos? Entonces vamos a hacerlo así. No de aquí, no de acá. Pin al 201 más fácil, 19, 77, 10. La inferior. Y van a ser todas. Pin 201, 19, 77, 10. Esta nuevo. Pin 201, 19, 77, 10. Esta. Pin 201, 19, 77, 10. Y esta. Pin 201, 19, 77, 10. Y esa se quedó. Miren que todas las demás han hecho pin. Han hecho pin. Han hecho pin. Pin. Y esta dice, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el pool de direcciones IP ya se acabaron. Y vas a tener que esperar que pase un tiempo. No es inmediato que los elimina. Yo veo aquí las traducciones y tengo todas estas traducciones. Están todas las XML pequeñas. Para el 12, para el 13, para el 14, y el 11 estaba por aquí, seguía utilizando todavía el anterior. Y acá otra vez el 11, ¿no? Están todas las conexiones que he hecho. Aún no las libera. Después de unos segundos, y acá voy a acelerar el tiempo, y cuando estas traducciones de cierta forma se hayan agotado, ¿se dan cuenta cómo las liberó? Ahora sí, tú podrías hacerle un eliminador de querido, porque ya tengo otra vez el inferior. Esa es una desventaja del binario. Para el servidor tenemos que hacerlo de forma estática. Como el nateo ya está aplicado correctamente, solo nos faltaría crear el nateo como tal. Está aplicado. Lo que falta es crear el nateo estático que queremos. Bueno, entonces nos vamos a sacar al servidor en configuración de terminal, implement inside root estático. ¿A quiénes queremos natear o quiénes queremos que se nateen? En privado, 192, 118, 1254, con el público, 181, 35, 18, 181, 35, 18, 3. ¿Y por qué estoy eligiendo el 3? Porque previamente ya yo acá al DNS le había indicado que ese sería el IP asignado para el empleador. Si quiere le cambiamos otro número, pero tendría que modificar el DNS para que funcione. Estaba asignado ese, por eso le estoy colocando el 3. En teoría te podría colocar el que quisiera y luego le informa a su DNS cuál es el IP que le asignaron para que lo encuentre. No lo encuentran en el mundo. ¿Y ya está? Ya está, listo, enter. Como el nateo está funcionando, ¿qué pasa ahora si es que este equipo quiere ver la página web de Nikesource? Igualito, mira, no me hago problema, porque voy aquí, nikesource.com y debe cargar la página. Ah, hubo una falla, pero recuerdo muy claramente que esa falla no es debido a lo que está aquí, sino que es debido a que yo aquí, cuando he configurado el servicio del HTTP, se le ha puesto que cargue aquí por derecho. Vamos a ver, ahora debe funcionar bien. Eso era HTML nada más. Ahí está. Era solamente porque el código HTML estaba cargando una imagen que no encuentra. Y vemos que está funcionando. Y si
Si quisiéramos analizarlo, tendríamos que ver así como ayer y vemos que aquí el router está cambiando, cambia de IP, ¿no? La cambia cuando sale, la regresa cuando sale. ¿Ok? Ahí todo correcto. Ahora vamos al caso de nuestra casa. Diciendo que está acá. El caso de nuestra casa y de la mayoría de oficinas, incluso de la universidad. Es el nateo que se llama nateo con sobrecarga. Nateo con sobrecarga. Aquí voy a separar esta línea. Esta línea la voy a separar porque la voy a colocar de forma separada porque eso tiene un significado diferente. Vamos a ver. ¿Cómo sería el nateo con sobrecarga? Es decir, tengo un solo IP, uno solo y en esta interfase, uno solo. ¿Cómo nateamos aquí? Digamos que es de la siguiente manera. NAT dinámico con sobrecarga. El nateo dinámico con sobrecarga consiste en asignarle muchos IPs internos, ¿vale?, a la IP global. Mucho. Para eso también es necesario que creemos una lista de acceso, ¿no? Creamos una lista de acceso con las IPs de la red interna. Access list 45 permit 192.168.1.0.0.0.255, tomando en cuenta que en el ejemplo esa es la red interna que nos han dado. Y luego creamos el nateo y penat inside. Hasta ahí es exactamente igual. Ahora decimos source, ¿no? ¿Y cuál sería el origen? Si tengo muchas privadas. Ah, ok, entonces sería list. ¿Cuál list? 45. ¿Y cuál va a ser la pública? Tengo muchas. Tengo una sola. Si lo asigno estáticamente, entonces al primero se lo asigno y se acaba el asunto. Si luego dinámico, tengo que resolverlo. Tengo uno solo, que del inicio al mismo lo asigno. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, bueno, no te da problema, pues. Utiliza el IP que tú tienes. Podría utilizar directamente el IP. Podría decirlo así. ¿Cuál es el IP que tenemos acá? A ver. 209.165.200.220. Podría ser eso. Con esto le estoy diciendo, este es el IP de origen interno y este es el público. Pero para decirle que este se lo puedo asignar a varios, debo colocar la palabra overload. Es una forma correcta de hacerlo, ¿sabes? Pero ¿qué ocurre generalmente en nuestras casas? Que este IP público me lo cambian constantemente, ya que nos asignan otros IP por DHCP. Cada 24 horas te lo renuevan. La probabilidad que sigue el mismo es mucha, pero también es, digamos, un 50% de que sea la misma o que te la cambie. ¿Qué pasa si cambia? Teníamos que estamos entrando todos los días al router a cambiar la nueva IP. Dice, bueno, en caso que tú tengas una asignación dinámica, entonces sería, si tu IP público es estático, eso de ahí, pero si tu IP público es dinámico, dice, muy fácil, hacer esto, penat inside, source static, source list 45, y en lugar de dar el IP le dices, extrae el que te dan a la interfase. ¿A cuál interfase? A la interfase global. En el ejemplo sería la serial 000. Y también anteo sobre carga. Es decir, que las dos hacen lo mismo. Elegimos esto cuando tenemos un IP fijo asignado a mi interfase. Y configuramos así cuando este IP es posible que lo estén cambiando constantemente. Funciona sin ningún problema.
Eso haría entonces de que todas las PCs pudieran salir con ese IP. Vamos a configurar access list aquí, enable configuración en terminal y simplemente pegamos, ya está el access list. Luego vamos a hacer en este caso, quiero hacerlo por la interfaz, copiar, pegar, acá hay un error, he puesto add y snap, y está. Y vamos a aplicarlo. Interfaz gigabit 00 y penar inside de la interfaz serial 000 y penar outside. Y está, y eso debe funcionar sin ningún problema, miren. Vamos a ver si funciona. La PC quiero que le haga ping al mismo servidor de arriba, al 201.19.77.10. A ver, veamos. 201.19.77.10. Ya está hacia ahí. Yo quiero que tú le hagas ping al mismo equipo. 201.19.77.10. Y deseo que tú también le hagas ping al mismo equipo. 201.19.77.10. Mira, también hace, ¿no? Es más entonces, porque de repente, como están yendo al IMP, por eso funciona. A ver, nos vamos a hacer explicar. Yo quiero que tú cargues la página web ingesor.com y quiero que tú cargues la página web infurred.com. Mira, cargo Kiporret aquí. Está yendo a diferentes máquinas, pero no es porque estaba yendo en un sitio. Están sobrecargando a esa interfaz. Y encima yo quiero que tú sigas haciendo ping todavía. Si observamos aquí en el router, las traducciones que tenemos, show IP NAT translation, vemos que existen muchas traducciones. Aquí están primero los pins, los DNS, TCPs, TCP, dirigido a diferentes puertos, dirigido a diferentes IPs. Oye, ¿cómo hace para diferenciarlos? ¿Cómo sabe quién es quién? Dice, es que cuando yo aplico sobrecarga, me baso en un puerto. Mira, el primer paquetito que salió para el DNS, cuando estábamos en la máquina 204, dijo, tu puerto va a ser el 1024 y lo relaciono con el tuyo 1025 internamente. La segunda conexión al mismo destino lo hizo con 1025 y lo relaciono con 1025. Estos dos son el mismo. En cambio el siguiente dijo, pues el 1026 y el 1027, 1026. Lo diferencia. Lo voy diferenciando. Si existe otra conexión, digamos acá, este TCP corresponde al 253, dice, oye, 253, ¿cuál era tu número? ¿Cuál era el tuyo? 1024, ok, sí, pues sigue siendo 1024, porque sigue relacionando los puertos nada más. Lo único que hace para hacer la sobrecarga es relacionar con puertos. El mismo IP con diferentes puertos, el mismo IP con diferentes puertos, el mismo IP con diferentes puertos, y por eso lo va asociando por el puerto. La forma en la cual él puede descifrar o entender a quién tiene que regresarle el dato es por el puerto que se generó al salir. Por eso que tiene puertos diferentes. Acá está 1024, 1025, 1026, 1027. Y aquí, ¿por qué lo repite? Porque se trata de la misma conexión, solo que viene por un protocolo, va a estar por otro protocolo. Sí, es lo mismo, va relacionado sencillamente. Los pins están en otros puertos, 5, 6, 7 y 8, el pin está en otro puerto. Y probablemente aquí arriba hay otro puerto, mira, el 10.031, el 1031, el 1030, el 1029, otros puertos, esos puertos los tienen de forma aleatoria. Para guardar una relación sencillamente. ¿Sí? Bajo ese concepto pueden tener muchísimas computadoras del exterior. Pero acá viene un pequeño detalle, decimos, ¿y qué pasa si en nuestra red yo deseo tener nuestro propio servidor?
yo quiero que este sea el servidor de la empresa, el servidor web, y encima quiero que este sea el servidor de correo de la empresa. Están dentro de la empresa. Tengo un solo IP y encima es dinámico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo tener, pónganse ustedes, cómo ustedes podrían tener en su casa su propio servidor web y que se vea desde afuera con su información? Si tú tienes una sola PC, pues ni modo, lo vas a hacer automáticamente porque es la única relación que hay, ¿no? Si tienes varios equipos, y así como acá dice, esta es mi PC, este es mi servidor de correo, este es mi servidor web. Son servidores totalmente separados, físicamente diferentes. ¿Cómo hacemos? Dice, ok. Entonces para esto, el NAT con sobrecarga no nos ayuda mucho. Y tenemos que hacerle, además de sobrecarga, direccionamiento por puerto, pero puerto específico. ¿Cómo lo construimos eso? Es relativamente sencillo. Los IPs de arriba, está para acordarnos cuáles son nada más. Veamos aquí. Vean esto. Aquí. Es así. Lo que debo crear es una relación de este público a este privado. Pero relacionarlo directamente tiene que ser estático. ¿Cierto? Como el anterior. Sí, pues va a ser estático, mira. IP NAT inside estático. Hasta ahí va igualito. Bueno, source. Siempre me como el source acá. Source estático. ¿Correcto? Ahora sí. Quiero relacionar a este servidor. Y este servidor es servidor web. Debo acordarme de dos cosas. Web, ¿qué protocolo utiliza? ¿Qué protocolo utiliza? HTTP. El web utiliza HTTP. El HTTP necesita, en vez de cable de transporte, un protocolo TCP. Y lo relaciona por el puerto 80. Tengo que acordar. En los nateos no llegamos a la capa de aplicación. Con la punta llegamos a la capa de transporte. Entonces, cuando aquí me pide que coloque el protocolo, yo tengo que colocar aquí como protocolo el protocolo que va a utilizar mi aplicación. No el protocolo de la aplicación, no el protocolo de transporte que necesita el protocolo de aplicación. En este caso sería el TCP. Ahora sí, ¿a qué IP lo vamos a relacionar? Al 192.168.1.254. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y con qué IP lo vamos a relacionar? 209.165.200.226. Correcto. Pero aquí falta algo. Aquí falta algo. El servidor web que usted tiene funcionando aquí, este que usted tiene aquí, ¿en qué puerto está configurado su servidor web? Normalmente debe ser en el 80, ¿cierto? Es lo normal en el 80. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo cuando comienzan a estudiar lo que son aplicaciones web, y dicen, hay que instalar un servidor web en tu máquina. Y dice, y como van a trabajar con PHP o con Java, dice, instálate un servidor WAM o un LAMP o un WAM o cualquiera de ellos. Y cuando lo instalas y levantas el Apache, te dice, puerto 80 ocupado. ¿Qué hacen? Le colocas un puerto alterno, que puede ser el 8080, ¿cierto? Entonces, si asumimos eso, de que así, porque dice, mira, mi máquina es Windows, pero estoy instalando una aplicación en PHP, necesito un servidor Linux. No, yo no quiero cambiar de servidor, quiero que sea mi Windows. Entonces te tienen que decir, entonces instálale un servidor web para la plataforma Linux. Y eso es el Apache. Pero el Apache no corre en Windows. No corre en Windows el Apache. Lo que tú tienes que hacer es emular que tu Windows es un Linux. Y eso es el SAM, eso es el LAMP, eso es el WAN, es un emulador. Es un emulador de Linux
el WAMP o el SAMP, él levanta el Apache, pero para que el Apache cargue primero tienes que levantar el SAMP o el LAMP, si no, no levanta. Ahora de frente a la carpeta donde está el Apache, ejecuta a ver qué pasa. No funciona eso. Lo voy a emular. Emula un servidor Linux. Pues ahí está trabajando. Ok, 8080. Supongamos que tú ya has dicho mi puerto de 8080, acá tienes que poner 80. 80. Correcto. Pero la persona que está sentada en esta PC, que es tu cliente y que quiere ver la página web que tú estás haciendo en tu casa, dice, cuando quieras ver la página web vas a poner 209.95, 200, 224, 2.8080. No te entiendo. Porque todavía te preguntan, ¿qué? ¿Así va a quedar mi página web? ¿La de mi cliente o la de mi vecino o la de mi socio o de la competencia no trabaja así? Dice, tú pones el nombre y carga de frente. Porque ellos utilizan el puerto por defecto. Y el puerto por defecto es el 80. Entonces tú dices, ok, mira, no se preocupe señor. Usted acá simplemente ponga www.tupagina.com o el IP, no pongas ningún puerto y va a cargar. ¿Por qué? Porque de aquí sale la petición buscando aquí en el 80, que está en el IP. Y cuando aquí llega acá dice, estoy buscando al puerto 80 de este IP. Un ratito, ya voy a ver. Ah, sí, me han dicho que te relacione con 254 y a su puerto 8080. ¿Quién te responde acá? El 8080. Es un ateo muy fuerte. Y si quisiera ser el de correos que está por aquí arriba, ¿qué tendría que ser ahí? IP, inside, source, stack, TCP, 192.168.1.254. Estás aplicando en Nateo para que envíe correos o para que reciba correos. Que no es lo mismo. Son dos protocolos distintos. Si este servidor tú quieres que pueda enviar correos, si quieres que envíe, entonces utilizas SMTP, que trabaja con TCP en el puerto 25. Si quieres que reciba, entonces utilizas el POP, que trabaja con TCP en el puerto 5000. Tienes que crear dos líneas. Una para cuando el servidor esté enviando, y otra para cuando esté recibiendo. 110, 209, 165, 200, 226, 110. ¿Por qué? Porque por suerte Windows por defecto no instala ningún servidor de correos. En cambio Windows por defecto sí instala un servidor web. Por eso que sus profesores seguramente dicen pon el puerto alternativo. Aunque lo más práctico sería que les enseñen efectivamente y les digan no es necesario que tú pongas un puerto alternativo. El problema es que cuando tú instalas Windows instala por defecto su propio servidor web que se llama Internet Information Service, el IIS, y que está utilizando el puerto 80. Si tú vas a crear tu página en puro HTML, mételo ahí, no pongas el SAM ni el LAMP, no necesitas eso. Pero si lo vas a crear con PHP, necesitas el SAM. El IIS se habilita, ¿no? ¿Perdón? El IIS se habilita. Se habilita solo. En características de Windows, ¿no? Sí, por eso. Uno puede decidir no usarlo. Por supuesto, a eso es lo que iba. Entonces tú dices, si yo no voy a utilizar para nada el servidor de Windows, te vas a los servicios de Windows y buscas ahí servidor web, le dices stop. Y está, puerto libre 80. ¿Y tu Apache en qué puerto va a correr entonces ahora? En el 80 puerto libre. No tiene por qué poner puerto alterno. ¿Cuándo tú necesitarías el IIS? Si es que vas a desarrollar páginas ASP, que son las que se crean con el .NET. Pero como ahora todos trabajamos con Java y con PHP, yo necesito Linux. Necesito un servidor Linux. Y ese puede ser el Tomcat, puede ser el Genix, puede ser Apache, que es el más popular. Para Windows hay un solo servidor web, que es el IIS, que es propio de ellos. Para al menos el más popular es el Apache. En cambio, para servidores de correos, si es que tú estás trabajando con un servidor de Windows,
necesitarías instalarle ahí Microsoft Exchange Server, para que tengas servidor de correos. Pero si tú estás trabajando con Linux, necesitas instalarle cualquier otro, que podría ser el más popular, es Postfix. Pero Postfix solamente sirve para enviar. Si tú quieres recibir, dice, no, ahí te la del doc. Si no, no funciona. Son dos cosas. O sea, envío pero no recibo. ¿Quieres los dos? Tienes que traer dos aplicaciones distintas. Por eso que un montón de gente le tiene miedo a Linux, pues. Porque estás acostumbrado a Windows. Entonces, clic, y funciona. En cambio, Linux muchas veces tienes que configurar, descargar, parchar, aplicar, ejecutar, compilar. Así no funciona. Pero son pasos repetitivos en realidad. Si quieren liberarse de las ataduras, háganse Linux. Porque tú, mientras tú sigas trabajando con Windows, dependerás de todo lo que Windows te permite hacer. En cambio, con Linux, tú eres libre de hacer lo que quieras. Así es. ¿Tienen miedo de cambiarse a Linux? Bueno, no se asusten con Linux, porque el problema que ocurre con Linux es que cuando tú estás estudiando de repente una carrera como esta, los profesores tratan de que tú instales el servidor de Linux. Y lamentablemente los servidores son un poco pesados de controlar en Linux. Para que no sufras ese cambio, ese shock, cámbiate a un Linux que sea Linux de escritorio, Linux de usuario. Que tú ves la interfaz de gráfica igual que la de Windows, solo que ya has aprendido su lógica, que es ligeramente diferente, ¿no? Hay carpetas, hay volúmenes, ¿no? Hay varias cosas diferentes, que algunas aplicaciones tienes que descargarlas y compilarlas para que funcione, vas aprendiendo, y todo el gráfico también es con clics, para aprender gráficos. Una vez que te acostumbres, te van a hacer ver que es código. Ubuntu es una buena alternativa. Linux Mint. El Mint sí es bueno también. CentOS no lo recomiendo tanto como para un usuario final. Pero lo usan bastante. Más para server. Sí, claro. Para server. Pero estamos hablando del usuario final. Para el usuario final te recomiendo que utilices Ubuntu o Mint. El Mint es una variante de Ubuntu. Son fáciles. El Mint es muy atractivo, es poco pesado, no necesitas una máquina fuerte. Tienes miedo de aprender, tienes miedo de formatear tu máquina, no lo formatees. Instálalo primero como máquina virtual, y una vez que te acostumbras a ella, migras a Linux. Y no te tengan miedo a los sistemas operativos, porque si ustedes se dan cuenta, ustedes utilizan por lo menos dos sistemas operativos. Todos utilizan por lo menos dos sistemas operativos, sino que uno se llama Linux y el otro, ¿cómo se llamará? Luis Android, ¿no? iOS, ¿no? Es otro sistema operativo, lo estás aprendiendo a usar. ¿Pero por qué aprendes a utilizar el del teléfono? Por necesidad. Por necesidad. Igual, tienes que tener necesidad de aprender Linux. Windows Phone. En Apple, Sí. para Apple ¿Qué también hay haces? servidores ¿Qué web, haces pero que ahí? no son recomendados porque en la plataforma mundial nadie lo utiliza para producción. Apple es un sistema operativo, el iOS de Apple, para usuario final. Ahora, sus aplicaciones de Apple están mucho más orientadas a la rama gráfica. Son las editoriales, impresas, todas las que menos utiliza Apple. Claro, esa iMac, ¿no? ¿Por qué? Porque está orientado a ese segmento. No vas a encontrar muchas aplicaciones profesionales para otras áreas que no sean para diseño gráfico en Apple. Muy escasamente. Por ejemplo, si tú trabajas en el área de ingeniería haciendo planos, diseños que utiliza todo lo que es CAD, no hay ningún CAD para Mac. Hay un AutoCAD para Mac, pero que no le da soporte. Lo produce Autodesk para que tengan sus usuarios que tienen Mac, que quieren trabajar ahí, pero no le da soporte, no le da desarrollo. Toda su orientación está al lado de PC. Si tú trabajas con diseño gráfico, por ejemplo, no hay Corel para Mac. Ni siquiera existe un Dreamweaver, ¿no? Existe un Flash, sí, pero que manejarle el Flash en Mac es bastante engorroso, ¿no? Pero sin embargo, en las aplicaciones de gráficas como
¿cómo se llama? Photoshop, Adobe, todo lo que es todo lo que es Adobe, esa línea de Adobe, potentísimo. utiliza Apple. Sí, Lo come con zapatos y todo acá. Pero en la otra rama sí no hay aplicaciones para lo que es fotografía, edición, video, gráfico, Apple es lo máximo. No hay muchas aplicaciones. Por eso, como servidores web de Apple, si hay un servidor web de Apple, si tú estás acostumbrado a trabajar, por ejemplo, con tu Office, tu Word, tu Excel, no hay problema. Si hay versiones para Apple. Son compatibles los archivos. Hay un Office para Mac. Lo que no hay es un Office para Linux. Pero si hay un Open Office, hay un Libre Office. El Open Office y el Libre Office son 99% compatibles con el Office de Microsoft. Los archivos son compatibles. Pero son compatibles de Office al Open, pero de Open al Office no. Open tiene su propio formato, si quiere. Le tienes que grabar en formato del otro. Ahora, ¿quieres protegerte de virus? No hay virus para nada. O sea, hay personas escasísimos. Dice, ¿quién se quiere tomar Linux? Pero Mac igual, ¿no? Es bien poco también. Mac igual, poquísimo virus para Mac. Más es comercial. Ok, entonces, bajo estos principios que estamos viendo, ya nosotros podríamos tener todo esto configurado incluso dentro de tu casa. Solo que es un pequeñísimo problema el siguiente, ya, por eso cerramos todo, pequeñísimo problema. Aquí le estamos diciendo, por la definición que estamos construyendo, que tome el IP de la interfaz, ¿cierto? Va en lateo, perfecto, ningún problema. Si es que ahora yo que digito www.sabores.com debe cargar porque yo he nateado, o mejor dicho, aquí en el DNS le he puesto que su IP es este, ¿estamos? Esto lo descubre. Pero ¿qué ocurre si está así como en tu caso, en la oficina, que este IP te lo están cambiando constantemente? El proveedor te lo cambia constantemente ese IP. Hacia adentro tú no tienes problema porque acá le está diciendo lee el IP que tengas en ese instante, interfase, léelo, no hay problema. Tus PCs van a salir y se van a comunicar, pero cuando desde afuera quieran comunicarse contigo para hacer alguna prueba de tu cliente, ¿qué IP le das a tu cliente para que te contacte? Estoy trabajando en mi casa su página web, quiero verla, a ver un ratito, ¿qué IP le doy? Le das 1 hora y dices, ok, más tarde lo pruebo. Para ver qué tiene tiempo tu cliente va a probar y ya te cambiaron el IP. No puede entrar. Y peor si tú dices, no se preocupe que en mi casa yo he creado mi dominio que se llama micasita.com y entre y digo, a ver, ¿no? Pero micasita.com tiene que estar registrado en el DNS, pues. Pero lo registra con el IP que está ahora. Y si media hora después te lo cambiaron, tú no tienes ese equipo para cambiarlo. Que le informas al proveedor, cámbiame el IP, y va a estar cada 24 horas, cámbiame el IP, lo vas a aburrir, ¿no? Te decir, oye, contrata otro servicio, ¿no? Entonces, si este IP nos están cambiando constantemente, lo que tenemos que hacer es contratar un servicio de DNS dinámico. Hay servidores que son dinámicos también con los DNS. En primera instancia te coloca el IP que tienes en este instante. Pero este proveedor te da un archivo. Te dice, instálelo usted en cualquier computadora de su empresa. Bueno, lo instalo aquí. Pues. ¿Y qué hace ese archivo? Está constatando constantemente cuál es el IP que tengo acá. En el instante que cambia, toma, cambió. Eso lo puedes tener en tu casa. ¿Cómo se llaman estos servicios, estos servidores? Hay algunos que son bien populares, pero no lo usamos para eso. Por ejemplo, el noip.org, o el DNSPark, o el DINPark, o el DINDNS. Hay muchos servidores que pueden hacer esto de DNS. Y son gratuitos encima, muchos de ellos. Tú solamente compras tu dominio. Entonces tú puedes tener bajo ese concepto en tu empresa, en tu casa, tu propio servidor de correo con tu dominio y con todo. El único inconveniente que tenemos en el Perú es que este hermoso puerto, no lo justo que no ocurre. La siguiente sería así, ¿no?
IP NAT, la siguiente, inside, source, static, TCP, 192, 168.1, 253 el otro, 53 era acá, que es el puerto 25, al 209, 165, 200, 126. ¿Ok? Solo que en Perú tenemos un pequeñísimo problema. Que este puerto en el Perú está bloqueado para usuarios residenciales. Solo para usuarios residenciales. Todos aquellos que tienen en su casa un acceso a internet bajo régimen comercial de personal, está bloqueado. Y tu empresa lo compró o lo alquiló el dueño de la empresa, a nombre de la empresa, pero es de uso casero, bloqueado. Solamente lo desbloquean para empresas que solicitan la apertura del puerto porque van a instalar sus servidores de correo interno bajo ciertas condiciones. ¿Por qué está bloqueado? Porque si no, lo que ocurría hace muchos años, instalabas en tu casa tu servidor de correos, lo tienes ahí, tienes un ancho de banda grande y comenzabas a hacer el famoso email marketing. Y enviabas millones de correos por hora y solamente generabas puro spam. Ahora, si tú deseas que te aperturen ese puerto, te van a poner dos condiciones. Número uno, no más de 500 correos al día sumados entre todas las cuentas de tu empresa. Haz spam con eso. Y si es que tú envías los 500 correos dentro de una hora, esa cuenta la bloquean hasta el día siguiente. La cuenta la bloquean para evitar el spam. ¿Y cómo hacen las empresas grandes entonces? ¿Cómo hacen que empresas que lanzan miles de correos, campañas, todo? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen? No tienen sus servidores ahí. No tienen servidor de correo local. Contratan un VPS o contratan un servidor virtual en el extranjero. Y ahí tú tienes total autonomía y eso es lo que quieres. Pero también esos servidores VPS, por más que tú pagues mensual una cantidad relativamente fuerte, dependiendo del tamaño del espacio que quieres, puede llegar incluso a miles de dólares mensuales el alquiler. Te dice, bueno, pero si tú haces spam, yo como empresa no tengo que poner ninguna restricción porque tú me estás alquilando el servicio, ¿cierto? Sin embargo, existe una organización a nivel mundial que detecta los spam y te mete a una lista negra. Y tu servidor o tu IP está en lista negra, todos los servidores de correo del mundo lo rechazan a tu correo. Y es bien difícil que te eliminen de esa lista negra. Hay empresas que hasta ahora, por ejemplo, no pueden enviarle a Yahoo. Oye, ¿por qué no pueden enviar a Yahoo? Porque Yahoo, una vez que te marca en lista negra, no sales nunca. ¿Qué tiene que decir tu cliente? El correo de Yahoo no tiene Hotmail, no tiene Gmail. Porque con Yahoo no puede enviar. Porque tu IP está en lista negra. A este IP lo meten en la lista negra, acá. Entonces, en el mundo de las comunicaciones hay un montón de cosas que debemos ir. El Mateo nos ayuda hasta cierto punto. Además, ya tenemos que ir arriba. ¿Okay? Muy bien, entonces con esto hacemos nosotros lo que se llama PAT. ¿Se dan cuenta? Nateo con sobrecarga y encima dirigido a un puerto específico. Con lo primero es el nateo simplemente con sobrecarga, todos por igual, y con esta segunda línea es un nateo con sobrecarga pero por un puerto específico, por el cual podemos derivarlo de un lugar a otro. ¿Okay? Si quieren hacerlo en su casa, no se asusten porque en su casa no van a tener que escribir tanto. En su casa lo que van a hacer es algo como esto. A usted en su casa le ponen un dispositivo parecido a esto, ¿no? Te vas a la interfaz gráfica, te vas a restricciones, te das políticas, puertos, protocolos,
Si deseas, incluso te vas aquí a aplicaciones. Y está bien. Nombre de la aplicación. No sé, pues se me ocurre Facebook. Está. Puerto externo. Cuando va dirigido al puerto 80. Internamente, ¿cómo se llama tu puerto? 80. ¿Para qué protocolo? ¿Para TCP o para UDP? TCP. ¿Y a cuál IP interno debes dirigirlo? Yo estoy instalando bueno, no siquiera Facebook, sino que vamos a dejar así, servidor. Bueno. Eso lo he instalado en mi PC número 18. Ok, habilítalo, ya está. Cada vez que tu IP público reciba tráfico para el puerto 80, ¿dónde lo voy a enviar? Al 18. Ya está, eso es esto. Eso es esto. Pero ahí lo ves de forma gráfica, pues clic, 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 está, ¿no? En tu casa ustedes tienen eso. Y aparece una etiquetita que dice NAT o dice Firewall. Ahí está todo. ¿Qué puede hacerlo en su casa? ¿Cómo? Si debes tener un buen ancho de banda, bueno, digamos lo siguiente, ¿cuántos correos piensas enviar por hora? Si es tu propio servidor de correos, si dices, porque yo quiero tener mi correo que sea así, pedro@mantilla.com, ¿no? Que está en mi caso, servidor de correo. ¿Cuántos correos enviaré yo al día? ¿30? No sé, yo te digo, ¿yo para 30? Ya, pues, ¿crees que con 30 correos voy a saturar mi línea? ¿Qué con eso? Si tú lo quieres para una empresa en la cual enviar, como te digo, muchos correos, ahí sí tendrías que contratarte un ancho de banda mayor. Pero para un servidor así. Tengo mi propia página web, www.mantilla.com. Bueno, ¿cuántos marcianos al día ingresarán a mi página? ¿5? ¿10? ¿Necesito mucho ancho de banda? No. Lo que a veces pensamos de que nuestra página es sumamente visitada, ¿no? Y para que tu página haya ser visitada, pues puede pasar años. Ok, chicos. Nateo, entonces hemos terminado de ver. Nos falta solamente tocar un tema adicional para terminar con todo. Y el tema se llama DHCP. El DHCP lo vamos a ver el próximo jueves. Y el día viernes vamos a hacer nosotros un ejercicio laboratorio dirigido, como preparándonos para nuestro laboratorio número 3. Muy parecido, ¿no? Bajo los mismos elementos que vamos a evaluar. No es el mismo escenario, pero sí son los mismos elementos. ¿Okay? Y su laboratorio número 3 es el día, lamentablemente, jueves 27 de julio. Hasta el 27 de clases regulares en la universidad. El viernes 28 de julio, y obviamente es feriado por calendario, nos correspondería dar el examen final de CISCO. Pero como no va a haber asistencia, ya hemos conversado, y sí, efectivamente va a ser habilitado para que lo desarrollen en su casa. Y lo voy a habilitar para que lo desarrolle, voy a habilitarlo 2 días, 29 y 30, las 24 horas de 29 y las 24 horas de 30, en cualquier momento lo dan en su casa. Pero que ya no da de 30 a las 11 de la noche, el sistema le va a poner cero y va a poner tu nota. ¿Por qué no 28 y 29? Porque considero que de repente 28 es el día que más relajado va a estar. Se van de viaje, ¿quién como ustedes?